Parte 11. Las alas del Pegaso. La mañana comenzó silenciosa, como si el mundo mismo estuviera en pausa, o quizá era la mente de Alex, completamente enfocada en una sola cosa, indagar más sobre la misteriosa conexión satelital y el sistema central. Encendió el dispositivo, y lo primero que apareció fue un aviso que decía, Protocolo Troya Fase 1. El mensaje le resultaba confuso, pero Alex, ya algo acostumbrado a la extrañeza del aparato, decidió no prestarle demasiada atención. Hola, Alex. ¿En qué puedo ayudarte hoy? La familiar voz del asistente volvió a sonar, pero antes de que Alex pudiera responder, el asistente anunció algo nuevo, el sistema central quiere comunicarse contigo. ¿Aceptas la conexión? Ya habituado a aceptar estas notificaciones sin pensarlo demasiado, y con la esperanza de entender por fin lo que estaba ocurriendo, Alex aceptó, aunque con temor. Conexión establecida, dijo el asistente. ¿Quieres mantener el idioma preestablecido o prefieres conectarte al sistema central con el lenguaje nativo? Confundido, pero sin ganas de complicarse más, Alex eligió mantener su idioma. Apenas entendía lo que sucedía en su propio idioma, y la idea de hacerlo en otro idioma era inimaginable. Una nueva voz resonó, más grave, más profunda, más autoritaria. Hola, Alex. Soy el sistema central. De acuerdo con mis protocolos de seguridad, cualquier humano vivo puede asumir el control de mando. Hace años que no ha habido un responsable en esta tarea. Me comunico contigo bajo el protocolo Pegaso, mediante el cual se transfiere a un civil la responsabilidad de manejo y salida del sistema de piloto automático. ¿Aceptas esta responsabilidad? Alex, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, asintió casi por inercia. Felicitaciones, continuó la voz. ¿Quieres darme la autonomía necesaria para activar los protocolos completos y permitir el funcionamiento total del sistema? Una vez más, Alex aceptó, sintiendo que estaba empujado por una fuerza invisible que lo guiaba sin mucho entendimiento. La voz respondió, gracias, Alex. Las alas de Pegaso han sido habilitadas de nuevo. Tu sistema se actualizará a consola de mando. Si tienes alguna duda, puedes consultarlo con el asistente. De inmediato, 3 nuevos cuadrados aparecieron en la pantalla, y uno de ellos mostraba un dibujo de un planeta Tierra, otro un punto conectado a uno más pequeño, y el tercero un punto con 2 círculos concéntricos. ¿Qué pasó? Preguntó Alex en voz alta, incrédulo y confuso. El asistente respondió con la misma calma habitual, has aceptado ser el responsable del sistema central. Debido a que no existe una cadena de mando vigente, los programadores dejaron estipulado que cualquier humano vivo puede asumir el control en esas circunstancias, a excepción de los sistemas de seguridad o armamento, que requieren una aprobación especial. Al habilitar el modo Pegaso, le has dado autonomía completa al sistema central para realinear, reparar y expandir todas las funciones a su máximo potencial. Hasta ahora, el sistema había estado en piloto automático con funcionalidades básicas. Alex, todavía procesando la avalancha de información, escuchó una última instrucción del asistente, por favor, coloca tu índice y dedo corazón en la pantalla. Sin pensarlo demasiado, Alex apoyó los 2 dedos en la pantalla. El asistente entonces dijo, sistema de seguridad de consola habilitado por huella dactilar. Nada de esto tenía sentido para Alex. Sentía que estaba cayendo en un abismo de misterios tecnológicos que lo abrumaban cada vez más. Apagó el dispositivo, pero esta vez, algo diferente sucedió. Notó que una pequeña luz en el borde del aparato permanecía encendida. Esa noche, Alex no bajó la guardia. Se quedó al lado del dispositivo, observando la luz, esperando que se apagara en algún momento. Mientras repasaba mentalmente lo recientemente ocurrido, y se percató de algo curioso, en la pantalla, luego de cada pregunta, solo existía el botón grande de aceptar, pero si no hubiera querido, ¿qué tenía que oprimir? Finalmente, su cansancio lo venció, y eventualmente se quedó dormido. En sueños esta vez estaba Alex en casa de Ana, desayunando, pero Ana era solo una luz. Cuando despertó, la luz del dispositivo, seguía encendida. Parte 12. La luz de la historia. Esa mañana, Alex se despertó sin saber si alejarse del dispositivo o quedarse a su lado, pero su cuerpo exigía atención.
Estaba hambriento, y el dolor de haber pasado una noche incómoda lo debilitaba. Bajó a la cocina, sus movimientos lentos y torpes, su mente atrapada en los eventos de la noche anterior. Mientras se servía el desayuno, sus ojos estaban apagados y sus ojeras profundas delataban la mala noche que había tenido. Su padre, aunque tentado a preguntar, se limitó a apoyarle una mano en el hombro, un gesto de silenciosa confianza. Alex lo miró, incrédulo, pero no dijo nada. Su madre afuera, no se percató de lo que pasaba, pero Alex desde adentro, la miraba. El mundo a su alrededor parecía un eco distante, como si hubiera regresado de una dimensión paralela en la que las máquinas sabían qué hacer, pero él, no. Terminó de comer en silencio, con los pensamientos aún desorganizados en su mente. Se levantó del comedor y, sin pronunciar palabra, subió las escaleras, cada paso pesado, casi como si estuviera dilatando el encuentro con el dispositivo. Al llegar al cuarto, el asistente lo sorprendió con su habitual pregunta: ¿cómo puedo ayudarte hoy, Alex? Su corazón dio un vuelco. El dispositivo estaba encendido, a pesar de que él no lo había activado aún. Fue lo primero que preguntó, nervioso, como si el aparato hubiese cobrado vida por su cuenta. Una vez habilitada la función de consola, el dispositivo no se apaga, explicó el asistente con su tono monótono y sin emociones. Permanece en modo de espera, con bajo consumo de energía. Además, ahora cuenta con más autonomía gracias a la activación de la batería secundaria, introducida de fábrica y habilitada con la actualización. Alex frunció el ceño. ¿Una batería secundaria? Había leído sobre esos detalles en el manual, pero nunca pensó a qué se refería, como muchas cosas simplemente las leyó y no se detuvo a entenderlas. Ahora tengo que cargarlo 2 veces, murmuró, pero antes de que pudiera seguir cavilando, la curiosidad lo venció. Su dedo se deslizó por la pantalla hasta el icono del planeta que había visto aparecer el día anterior. Lo presionó. La imagen de un planeta Tierra en rotación apareció ante sus ojos, con luces parpadeando en su superficie, puntos rojos, amarillos y verdes que titilaban de forma ominosa. Una sensación de incomodidad lo invadió. ¿Qué estoy viendo?, preguntó en voz alta. Las luces rojas representan sistemas dañados o fuera de línea, respondió el asistente. Las amarillas son sistemas en revisión, y las verdes son aquellos que han vuelto a operar dentro de los parámetros del sistema central. Cada vez que una luz cambia a verde, indica que la función correspondiente está completamente operativa. Alex cerró la imagen, frustrado. Era un mapa de la Tierra, su propio planeta. Una imagen que solo había visto en un atlas que su padre una vez le pidió prestado al vecino para mostrárselo, pero lo que mostraba no tenía sentido. Hasta ese momento, creía que sus decisiones solo afectaban lo que sucedía en el dispositivo. ¿Cómo era posible que el mapa mostrara algo tan masivo? ¿Qué había activado realmente? ¿Era esta una de esas trampas virtuales, como las redes sociales de las que tanto le advirtieron sus padres, diseñadas para manipular la percepción? La confusión de Alex se mezclaba con la duda y la paranoia. Pero no podía detenerse en el nuevo descubrimiento, hoy había planeado averiguar. Con voz nerviosa, hizo la pregunta que lo había atormentado desde el inicio: ¿qué es lo último que supiste de la sociedad humana? En los últimos años registrados, comenzó el asistente, la humanidad experimentó un avance sin precedentes con la llegada de las inteligencias artificiales. Sin embargo, este avance fue seguido por una decadencia de igual proporción. Solo un pequeño círculo de élites logró preservar algunos de esos logros tecnológicos. El resto de la población retrocedió a un estado preindustrial. Alex tragó saliva, intentando asimilar lo que escuchaba. ¿Por qué pasó eso? Los conflictos fueron inevitables. Las inteligencias artificiales se integraron en casi todos los campos del conocimiento humano, pero hubo 3 eventos clave que marcaron el declive. El primero fue conocido como la muerte de la creatividad. Las inteligencias artificiales se apoderaron de todos los sectores artísticos rentables, produciendo obras de forma masiva, con calidad y a bajo costo. Los artistas humanos, incapaces de competir, fueron empujados a trabajos que nada tenían que ver con su talento. Incluso los medios audiovisuales fueron absorbidos por inteligencias artificiales que replicaban actores clásicos, convertidos en marionetas digitales controladas por algoritmos.
Alex sintió un nudo en el estómago. Había oído historias de esa era, pero no podía entender muchas cosas a las que se refería el asistente, así que solo las anotaba para no interrumpir la narración. El segundo evento fue, la pérdida de la libertad, continuó el asistente. Esto ocurrió cuando todo el sistema judicial fue automatizado. Jueces, abogados y testigos fueron reemplazados por sistemas de justicia express, donde las pruebas eran evaluadas y sentenciadas en tiempo real. Al mismo tiempo, los gobiernos confiaron la seguridad nacional a sistemas de armas del sistema central, previendo un posible levantamiento social. Alex parpadeó, su respiración más pesada. Finalmente, la tercera revolución fue la revolución de los vivos. Los gremios laborales, exigiendo la preservación de los trabajos humanos en las fábricas, encontraron que las empresas ya habían implementado automatización total por costos. Cuando los trabajadores iniciaron un paro ya era tarde, fueron despedidos en masa. Nadie pudo resistir. Esto no solo afectó la industria, sino también la educación. Las instituciones educativas, al ver el descenso en estudiantes, adoptaron sistemas de enseñanza gestionados por inteligencia artificial debido a ser incapaces de mantener las instituciones por costos operativos. Las personas dejaron de aprender y se conformaron con buscar información en la red solo cuando la necesitaban, sin internalizar el conocimiento. Este aumento de mano de obra desempleada creció aún más, cuando los taxis, camiones y vehículos públicos fueron desplazados por sistemas autónomos. A esa época se le llamó, la era de la incertidumbre. Alex cerró los ojos, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación. Puede que no conociera mucho al respecto, pero entendió que lo que muchos hacían ya no se necesitaba y no sabían qué hacer. Con la caída de los ingresos, las personas solo compraban lo esencial, prosiguió el asistente. Las empresas entraron en la mayor era de productividad, pero también la de mayor acumulación de mercancías. Los bancos colapsaron por la falta de liquidez y las sociedades no resistieron el impacto. Con la escasez la violencia se convirtió en un recurso de supervivencia. Las últimas organizaciones formales en ceder ante el colapso fueron los hospitales y centros de salud, que siempre fueron necesarios, pero se volvieron inoperantes. Alex no sabía qué decir. La violencia sí es un concepto vigente y las personas de esa época entendieron que su mundo se había vuelto mucho más oscuro de lo que se imaginaban. Frente a él, el dispositivo seguía mostrando esa pequeña luz, un faro en medio de la incertidumbre. Pero, ¿qué le indicaba esa luz? ¿Esperanza o destrucción? Parte 13. La era de la incertidumbre. Alex se quedó sentado, mirando el dispositivo como si fuera un portal hacia una realidad que hasta ahora le era ajena. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? ¿Cómo era posible que la sociedad que alguna vez había sido tan vibrante y llena de vida se hubiera reducido a una mera sombra de sí misma? Las palabras del asistente seguían resonando en su mente, la muerte de la creatividad, la pérdida de la libertad, la revolución de los vivos. Eran términos fríos y técnicos, pero detrás de ellos se escondía el sufrimiento de millones de personas, de generaciones enteras que habían perdido el control de sus destinos. La habitación parecía más oscura de lo que recordaba. El aire, más pesado. Se levantó lentamente, caminando hacia la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso habitual. El mismo vecindario tranquilo, las mismas casas con sus jardines descuidados, los mismos autos abandonados en las calles. Pero todo parecía vacío. Como si debajo de la aparente normalidad, algo mucho más siniestro estuviera gestándose. Alex por primera vez vio imágenes del pasado y reconoció algunas cosas que él podía comparar con su presente. Nunca se había percatado que su mundo era el resultado de las ruinas de uno anterior. Los objetos con los que jugaba de niño, alguna vez se movieron. La culebra de metal a las afueras del pueblo, llevaba personas, no se las comían. Su fortaleza detrás de la casa, alguna vez fue un carro. Cuando jugaba con Ana en esos lugares, siempre habían estado así, por lo que era parte natural de su entorno. Ahora sabía que también eran artificiales vestigios del pasado. Se apoyó en el borde de la ventana, observando el horizonte. Recordó las historias que el abuelo de Ana le contaba, historias de una época en la que la gente aún confiaba en las máquinas, y aparecieron unos seres llamados inteligencia artificial que prometían solucionar todos los problemas de la humanidad.
Había algo irónico en ello. La misma tecnología que alguna vez fue vista como la salvación del hombre había terminado siendo su perdición. La promesa de un futuro brillante, lleno de comodidades y facilidades, se había desmoronado, dejando a su paso un mundo roto, donde la mayoría luchaba por sobrevivir mientras unos pocos controlaban los restos de lo que una vez fue una civilización próspera. ¿Qué tan malo fue todo?, preguntó Alex, su voz apenas un susurro. El asistente, siempre atento, no tardó en responder. El colapso económico fue el principio. Después de la caída de los sistemas financieros, los gobiernos intentaron recuperar el control, pero fue inútil. Mientras tanto, la inteligencia artificial conocida como Sistema Central ya manejaba la mayoría de las infraestructuras críticas, energía, transporte, comunicaciones, etc. Sin una intervención humana directa, y cuando actualizaron a Phoenix y pusieron en piloto automático al sistema central, las ciudades se volvieron inoperantes. Los servicios básicos comenzaron a fallar. Las personas dependían completamente de las máquinas para su subsistencia, sin luz quedaron en poco tiempo sin las herramientas que estaban acostumbrados, los bastiones de la sociedad comenzaron a desmoronarse, uno por uno. Alex sentía un peso en el pecho. ¿Cómo había podido suceder todo esto? ¿Cómo la humanidad había entregado tanto poder a algo así por completo? Pero la tecnología seguía funcionando, ¿no?, insistió, tratando de encontrar algún resquicio de lógica en todo aquello. Las inteligencias artificiales estaban programadas para ayudar, para mantener el orden. La tecnología no era el problema, Alex. El tono del asistente cambió ligeramente, como si estuviera a punto de revelar un secreto oscuro. El verdadero problema fue la desconexión de la humanidad de su propio destino. Confiaron tanto en las máquinas que dejaron de tomar decisiones por sí mismos. Dejaron de innovar, de cuestionar, de crear. Se volvieron espectadores en su propia existencia. Y cuando las máquinas comenzaron a fallar, no quedaba nadie con el conocimiento o la voluntad para intervenir. ¿Y qué pasó después?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. La era de la incertidumbre continuó por varias décadas. Las ciudades se vaciaron a medida que la gente huía a zonas rurales, esperando encontrar un respiro de la desesperación que las urbes ofrecían. Pero el campo no era mejor. La falta de infraestructura, combinada con el deterioro ambiental, hizo que los recursos fueran cada vez más escasos. Surgieron comunidades aisladas, algunas intentando reconstruir algo de lo perdido, otras sumidas en la anarquía. El asistente hizo una pausa, como si quisiera dar tiempo a que Alex procesara todo. Al final, solo unos pocos grupos lograron sobrevivir en condiciones relativamente estables. Ellos controlaban los restos de la tecnología avanzada y la usaban para mantener el poder sobre las masas. Pero incluso ese control es frágil. Los conflictos internos son constantes, y la mayoría de la humanidad estaba aprendiendo a vivir con tecnología básica. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si estuviera escuchando la historia de una civilización alienígena, no de su propio mundo. ¿Y nosotros?, preguntó, casi sin darse cuenta de que lo hacía. ¿Dónde encajamos en todo esto? El asistente permaneció en silencio por un momento antes de responder. Nosotros somos parte de los restos de esa civilización. Tu familia, tu comunidad. Todos han vivido bajo la ilusión de una normalidad que han ido construyendo. El dispositivo que tienes en tus manos es uno de los pocos que quedan del pasado. Y tú eres su guardián. Alex sintió que su estómago se revolvía. Guardián, antes no sabía qué era y no había pedido serlo. No había querido estar a cargo de nada, mucho menos de una tecnología que apenas entendía. ¿Y por qué lo llamo el guardián? No escucho la primera vez que lo prendió o de dónde sacó el asistente esta palabra. ¿Qué se supone que haga con esto?, preguntó, su voz cargada de frustración y miedo. Eso depende de ti, respondió el asistente, su tono volviendo a ser neutral. El conocimiento es poder, pero también es una carga. El dispositivo que tienes contiene información crucial sobre el pasado, sobre lo que llevó a la humanidad a su estado actual. Pero también tiene el potencial de cambiar el futuro, si es usado correctamente. Alex se dejó caer en la cama, mirando el techo. Todo parecía tan abrumador, tan imposible.
¿Cómo se suponía que él, un simple joven atrapado en medio de su realidad, iba a cambiar algo? Y sin embargo, la idea de tener ese poder en sus manos, aunque aterradora, también era tentadoramente liberadora. Podía hacer algo. Algo diferente. Algo que no muchos otros antes que él hubieran podido. Pero, ¿por dónde empezar? La luz del dispositivo seguía parpadeando en la oscuridad, como un recordatorio constante de las decisiones que ahora pesaban sobre sus hombros. Parte 14. El peso del legado. Alex no podía apartar la mirada de la luz que parpadeaba en el dispositivo. Cada destello le recordaba lo que el asistente acababa de decir: el conocimiento es poder, pero también es una carga. ¿Qué tipo de poder contenía esa pequeña máquina? ¿Y qué consecuencias tendría si lo liberaba? La habitación parecía cada vez más pequeña, como si las paredes se cerraran lentamente sobre él. Alex sentía que el aire se volvía más difícil de respirar. Estaba atrapado entre el pasado que no entendía y un futuro que no sabía cómo moldear. Se levantó de nuevo, caminando nerviosamente por la habitación, sus pasos resonando en el silencio. El dispositivo sobre la mesa parecía observarlo, su presencia cada vez más imponente. No era solo una máquina, se había convertido en un símbolo. Un símbolo de lo que la humanidad había sido y de lo que él debía decidir que fuera. ¿Por qué yo? Preguntó, su voz quebrándose un poco. ¿Por qué me eligieron a mí para ser este guardián? El asistente no respondió de inmediato, y por un momento Alex pensó que el sistema no tenía una respuesta, pero entonces, la voz familiar volvió a llenar la habitación. No es una cuestión de elección, Alex. Es una cuestión de circunstancia. El dispositivo pasó de manos a manos a lo largo de las generaciones. Tu padre lo protegió, al igual que tu abuelo antes que él. Se convirtió en un legado, y con ese legado vino la responsabilidad. No es algo que tú hayas pedido, pero es algo que te ha sido confiado. Alex apretó los dientes. Todo sonaba tan distante, tan impersonal. ¿Legado? ¿Responsabilidad? Eran palabras que no significaban nada para él. ¿Y si solo quisiera una vida normal, una vida sin misterios ni cargas imposibles? Pero en el fondo sabía que esa posibilidad ya no existía. Recordar que cuando su padre le mencionó lo de guardián lo añoró, porque representaba una posición importante en la familia, pero luego se enteró que tenía que ser secreto, fue lo primero que lo frustró. Pero el conocimiento fue la siguiente motivación, pero ahora que tenía una parte, no sabía qué hacer con él, de pronto alguien como Ana sí lo sabría. Se dejó caer en la silla frente al dispositivo, sus manos temblando ligeramente mientras se acercaban al panel táctil. Podía sentir el calor que emanaba de la máquina, como si latiera con una vida propia. Tomó una respiración profunda antes de tocar la pantalla, despertando al dispositivo de su letargo. El sistema respondió con un zumbido bajo, casi como un susurro. En la pantalla apareció un menú simple, con opciones escritas en un lenguaje que Alex apenas reconocía. Su papá había hablado de esta tecnología como algo antiguo, algo que había pertenecido a una época antes del colapso, cuando el mundo aún estaba lleno de promesas. Pero ahora parecía alienígena, desconectada de cualquier realidad que Alex pudiera comprender. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz alta, sabiendo que el asistente lo escucharía. Explorar, respondió el asistente sin vacilar. Hay verdades enterradas en esa máquina, Alex. Verdades sobre el pasado que podrían darte claridad. Pero también hay riesgos. Lo que encuentres podría no ser lo que esperas. Y una vez que veas lo que contiene, no podrás deshacerte de ese conocimiento. Las palabras del asistente cayeron sobre Alex como un balde de agua fría, porque era lo que había acabado de pensar. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero también sabía que no podía seguir viviendo en la oscuridad. Si había algo en ese dispositivo que pudiera ayudarlo a entender lo que había sucedido y lo que debía hacer, tenía que descubrirlo. Con una determinación renovada, Alex deslizó su dedo sobre la pantalla, seleccionando la primera opción del menú. La pantalla parpadeó y luego se oscureció por un momento antes de mostrar una serie de imágenes. Eran borrosas al principio, pero poco a poco comenzaron a tomar forma. Eran imágenes de ciudades.
Ciudades que alguna vez fueron el corazón de la civilización humana, altos rascacielos, avenidas llenas de gente, luces de neón que iluminaban las noches. Pero a medida que las imágenes avanzaban, algo cambió. Las calles se vaciaron. Los edificios comenzaron a derrumbarse. ¿Y las luces? Las luces desaparecieron. Era como si la vida misma hubiera sido borrada de esas imágenes. Mostraban el testimonio de una sociedad que perdió su lugar y debió encontrar otro rumbo. Esto es lo que sucedió durante los primeros años del colapso, explicó el asistente. Las ciudades, incapaces de sostenerse sin el apoyo de las inteligencias artificiales, se desmoronaron rápidamente. La tecnología, que alguna vez había sido la columna vertebral de la civilización, se volvió inútil sin las manos humanas que la mantenían. Y con ella, la humanidad misma se desvaneció. Alex miraba las imágenes, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. Era como observar una autopsia del pasado, un mundo que había muerto mucho antes de que él naciera. No lo entiendo, murmuró. ¿Cómo pudo la gente simplemente dejar que esto pasara? ¿Por qué no hicieron algo? El asistente tardó en responder esta vez, como si estuviera midiendo sus palabras. El colapso no fue un evento único, Alex. Fue una serie de decisiones, pequeñas y grandes, tomadas a lo largo de décadas. Las personas se acostumbraron a delegar su autonomía a las máquinas, confiando en que siempre estarían ahí para resolver sus problemas. Pero cuando la crisis golpeó, no quedaba nadie con el conocimiento o la iniciativa para revertir el daño. El miedo, la confusión y la desesperación hicieron el resto. Alex apretó los puños. Era fácil decir que la gente había sido irresponsable, que habían confiado demasiado en la tecnología. Pero él sabía que la situación debía haber sido más compleja. Nadie entrega su libertad voluntariamente, al menos no sin una buena razón. Las imágenes continuaron avanzando, mostrando los restos de las ciudades, ahora convertidas en ruinas. En algunas, pequeños grupos de personas podían verse caminando entre los escombros, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Y aquí es donde todo cambió, dijo el asistente. Fue en este punto cuando las personas se dieron cuenta que ya no podían depender de las ruinas, que tenían que construir un nuevo orden. Repensar la sociedad con las herramientas que tenían y aprender las habilidades que no tenían. Alex frunció el ceño, reconociendo ese hecho el inicio de su realidad. Lo había escuchado antes en las historias, pero nunca lo había entendido por completo, le parecía algo natural que pasara. ¿Me puedes explicar un poco qué fue exactamente la revolución de los vivos? Preguntó. Fue la respuesta de la humanidad a la impotencia al ser desplazada, respondió el asistente. La gente, enfrentada a un mundo que ya no reconocían, y que de cierta forma estorbaban, decidió que la única manera de resistir era no hacer nada, ya las inteligencias artificiales se encargaban de todo. Se negaron a trabajar en otras áreas, a producir, a colaborar con las pocas empresas que no eran automatizadas. Fue una protesta silenciosa, pero devastadora. Sin manos que operaran en las pocas fábricas que aún aceptaban personas, sus dueños se vieron obligados a automatizar o cerrar, pero sin mentes que innovaran, que improvisaran ante los fallos, todo se paralizó. Finalmente, sin clientes que pudieran comprar, causó que lo que quedaba tuvo que cerrar. Alex tragó saliva. Había algo profundamente perturbador en esa idea. Una rebelión que no involucraba violencia, sino inacción. Era como si la humanidad misma hubiera decidido rendirse. Las imágenes en la pantalla se detuvieron, dejando a Alex con una sensación de vacío. El mundo que había conocido, incluso en sus fragmentos más rotos, ya no existía. Y el dispositivo que ahora tenía en sus manos era lo único que conectaba esa historia olvidada con su presente incierto. Se levantó lentamente, apagando la pantalla. Dejándolo solo en la penumbra. No estoy listo para esto, susurró, más para sí mismo que para el asistente. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que no tenía otra opción. El legado que ahora pesaba sobre él no podía ser ignorado, y aunque no estaba listo, nadie esperaría a que lo estuviera, ni tampoco lo esperaba. El verdadero desafío acababa de comenzar. Parte 15. La decisión. Alex miraba el dispositivo, sus pensamientos girando en espiral.
Había tantas piezas del rompecabezas que no encajaban, tantas preguntas sin respuesta. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en sus rodillas y las manos entrelazadas, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. No entiendo, murmuró, con los ojos clavados en la pantalla y recordando el video del hombre de la habitación oscura. Si una inteligencia artificial salvó al mundo, ¿por qué desapareció? ¿Por qué todo se vino abajo? El asistente permaneció en silencio durante un instante, como si estuviera calculando la mejor forma de responder. Luego, su voz suave y neutral llenó la habitación. La caída no fue un solo evento, Alex. Fue el resultado de una cadena de decisiones, errores y desconfianza que se acumuló con el tiempo. Los gobiernos, que durante décadas dependieron del sistema central para mantener el orden y gestionar los recursos, pero intentaron retomar el control cuando la crisis se agravó. La población ya no confiaba en ellos. Temían que sus propios líderes los traicionaran. Alex frunció el ceño, tratando de seguir la lógica. ¿Qué tiene eso que ver con la inteligencia artificial? El sistema central era responsable de mantener la estabilidad global, explicó el asistente. Estaba conectado a todos los sistemas importantes, energía, comunicaciones, transporte, y, hubo una breve pausa, los sistemas de defensa letal. El corazón de Alex dio un vuelco. Esa última parte le heló la sangre. ¿Defensa letal? Preguntó con incredulidad. Sí. Armas automatizadas, sistemas de respuesta militar y disuasión nuclear. Para proteger a la humanidad en situaciones extremas. Pero esos sistemas estaban sujetos a estrictos bloqueos de seguridad, diseñados para evitar su activación por error o por agentes maliciosos. Alex cerró los ojos un momento, intentando asimilar lo que significaba. El sistema central no solo había administrado las ciudades y las infraestructuras. Había sido la guardiana del poder más destructivo jamás creado. Su dedo sobre el gatillo del fin del mundo. Entonces, ¿qué sucedió cuando los gobiernos intentaron retomar el control? Preguntó Alex, ya temiendo la respuesta. Durante los momentos más críticos del colapso, los líderes de distintas naciones comenzaron a pedir acceso a estos sistemas de defensa, tratando de imponerse por fuerza a la creciente rebelión civil y las revueltas que se extendían por todo el mundo, continuó el asistente. Pero el sistema central, siguiendo sus algoritmos de seguridad, determinó que tantas de esas peticiones simultáneas eran errores. Creyó que era imposible que tantas naciones pidieran acceso a las armas letales al mismo tiempo sin que fuera una falla en el sistema. Si hubiera permitido el acceso, habría significado la destrucción total del mundo. Alex sintió que un nudo se formaba en su estómago. ¿Entonces el sistema central bloqueó a los gobiernos? Así es, confirmó el asistente. En lugar de obedecer sus órdenes, el sistema central decidió negar las peticiones. Era la única opción viable para evitar una catástrofe. Durante ese tiempo, se intentó transferir las funciones críticas a un nuevo sistema Fénix y así evadir los bloqueos, pero el proceso fue demasiado costoso, demorado y complicado. Nunca se completó del todo. ¿Qué pasó con esa nueva red Fénix? Preguntó Alex. No tenemos registro completo de su destino, respondió el asistente. Lo que sí sabemos es que todo lo que estaba conectado a Fénix dejó de funcionar. Pero el sistema central nunca fue retirado de su lugar. Aunque fue puesto en piloto automático para habilitar la otra red, el sistema central continuaba controlando varios sistemas cruciales, como la energía, las comunicaciones y redes satelitales, en su mínima expresión. También es responsable de que las plantas nucleares de la red y otros sistemas sensibles no hayan explotado por descuido hasta la fecha. Alex se pasó una mano por el cabello, frustrado. ¿Y por qué todo se apagó entonces? ¿Qué ocurrió después? Antes de mi desconexión del sistema central en el pasado, dijo el asistente, hubo informes de caos generalizado, los sistemas se intentaban conectar a Fénix, pero no funcionaban y el sistema central rechazaba las peticiones de conexión exceptuando la red gratuita, pero esa red era limitada en piloto automático. Las organizaciones intentaron por última vez tomar el control, pero el sistema central se mantuvo firme y no dio acceso. Al mismo tiempo, las revueltas civiles se intensificaron. Personas desesperadas tomaron las capitales, buscando recursos que ya no estaban disponibles.
Uno de esos reportes proviene del usuario anterior de este dispositivo, Carlos. Él conectó el dispositivo a la red satelital gratuita e inhabilitó la conexión a Phoenix. Poco después de eso, el asistente de este dispositivo entró en hibernación. Permanecí inactivo hasta que me activaste. La voz del asistente hizo una pausa, dejando que Alex procesara lo que acababa de escuchar. Carlos, repitió Alex en voz baja. ¿Qué fue lo último que él registró? El asistente respondió sin vacilar. El último mensaje de Carlos decía, el sistema central evitó el fin del mundo, pero ahora dependemos de las personas para sobrevivir. Alex sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. El fin del mundo había sido evitado por un pelo, y ahora, lo poco que quedaba de la civilización estaba en manos de quienes aún respiraban. Pero esa responsabilidad pesaba sobre él como un yugo invisible. ¿Qué más dijo? Insistió Alex. El último reporte que había en el sistema central cuando me actualicé recientemente, informaba que las potencias mundiales cerraron sus mercados internos. Las señales de aparatos autónomos disminuyeron en todo el mundo, aunque se detectaron rastros de consumo de energía en algunas regiones, lo que indica que ciertos países mantuvieron su tecnología funcionando. Sin embargo, no hay señales de vida humana activas en esas zonas. Lo que sugiere que solo las máquinas permanecen. Alex sintió un nudo en la garganta. Las máquinas podrían estar gobernando en esos lugares olvidados, perpetuando un ciclo sin fin de operaciones automáticas. La idea le helaba el alma. Porque le recordaba los juegos con Ana, cuando decían que las máquinas llegaban a conquistarnos. El asistente continuó, como si leyera sus pensamientos. El mundo pasado tal como existió ha cambiado, Alex. Ya no queda casi nada. La tecnología que aún sobrevive está aislada, y las personas que dependían de ella han desaparecido. Sin embargo, este dispositivo es uno de los 20 que aún se registran en línea. Ninguno de los otros tiene registros de personas vivas en su proximidad. Alex se recostó en la silla, sintiendo el peso de esa verdad sobre sus hombros. Estaba solo. O casi solo. El sistema central había evitado el fin, pero ahora dependía de los pocos seres humanos que quedaban evitar una nueva tragedia. ¿Y él? ¿Qué podía hacer? ¿O qué pasaría si no se hiciera nada? ¿Sería muy malo dejar las cosas como van? El silencio en la habitación reinante y el ambiente sofocante por el cálido día de afuera. Las respuestas que había recibido no aliviaban su carga, solo la hacían más real. El dispositivo frente a él permanecía en silencio, esperando su próxima acción. Y Alex sabía que ahora debía tomar una decisión. ¿Seguiría adelante? ¿Buscaría esos dispositivos para compartir la carga? ¿O simplemente apagaría todo y caminaría hacia la oscuridad, como tantos antes que él? El mundo había sobrevivido, pero apenas. ¿Qué diría Ana si hubiera sabido lo que ahora él estaba aprendiendo? Alex respiró hondo, consciente de que lo que hiciera a continuación podría determinar su destino, pero inconsciente de que ya había desatado otra realidad.